Hola. Estamos en pleno mes de agosto, quizás sea la época de vacaciones más importante del año, y llegado este tiempo, ¿qué es una de las cosas que hacemos sí o sí? Efectivamente, arreglar nuestros trasteros. Y es que llevamos todo el año acumulando cacharros que nos da pena tirar. Pero claro, llega un momento en el que la puerta del trastero ya no abre. Bueno, pues esa es la señal de que el trastero necesita una limpieza. Es algo muy engorroso, mucha hora, muy coñazo. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Pero bueno, tiene una parte buena, esto de meterle mano al trastero. ¿Qué es? Claro que sí, los tesoros que encontramos. Me refiero, por supuesto, a tesoros tecnológicos. ¿Qué tal? Soy Amador Cámara, @elcatite, el periodista de islamac.es. Y en mi report de agosto del año 2023 para la Isla de los Magníficos os voy a hablar de los tesoros tecnológicos que me he vuelto a encontrar ordenando trasteros. Si recordáis, a principio de este año os contaba cómo me había ido el verano pasado haciendo la limpieza del trastero. Estaba yo completamente emocionado porque sin querer había recuperado cacharritos tecnológicos que marcaron varias etapas de mi vida, que echaba de menos, que lamenté profundamente no haber guardado, y que resulta que sí, que los había guardado. Lo que pasa es que no los recordaba. Aparecieron haciendo limpieza y la sorpresa fue tremendamente grande. En la nota del programa os voy a dejar el enlace para que podáis recordar cómo fue aquel podcast de enero del año 2023. Me hizo aquello tanta ilusión, me lo pasé tan bien, los tesoros encontrados fueron tan gratificantes que ahora lo he vuelto a hacer. Bueno, vamos a ver, si os digo la verdad, esta limpieza de trastero tiene un poco de truco. Sí, porque lo que he hecho ha sido ir a lugares concretos que siempre he usado de trastero. Me refiero para la casa del pueblo, a la de mi abuela, a la de mi suegro. Bueno, pues allí he buscado posibles tesoros tecnológicos. ¿Y sabéis qué? Pues que han aparecido unos pocos. Si os parece, entramos en materia. Os voy a hablar del primer tesoro tecnológico que he encontrado. ¿Sabéis cuál ha sido? Pues fijaos qué chulo. La primera televisión que tuvimos, la primera que entró en mi casa, fue una televisión marca Vanguard y que se veía en blanco y negro. Nos la regaló mi tío Valentín y fue todo un acontecimiento porque ya no tendríamos que ir a casa de los vecinos para molestar cuando queríamos ver, por ejemplo, Curro Jiménez o Rocky Chaparro. Fue a mediados del año 80 cuando tuvimos esa primera tele Vanguard, como digo, en blanco y negro. La antena era de cuerno y solo tenía la tele 3 botones. Quizá os parezcan pocos 3 botones para los canales, pero es que nos sobraba uno, porque en aquella época solo había 2 canales en la televisión, la primera y la segunda. Además tenía la tele 3 fader con los que podía regular el volumen, otro para el brillo y otro para el contraste. Y ya está, ni mando a distancia ni más historia. En las notas del programa os voy a dejar una foto para que podáis ver el estado en el que está la televisión, que es perfecto. Yo creo incluso que si la pusiera en marcha, creo que funcionaría perfectamente. Otra de las características de esta televisión es que no era demasiado grande. Calculo que unas 20 pulgadas o así. De hecho, tiene un asa para poder transportarla de un lugar a otro. Nosotros siempre la teníamos en el salón, pero era una televisión portátil. De ahí entiendo que la antena fuese de cuerno, porque eso te permitía llevarla de un sitio a otro. Por cierto, y en relación a la antena de cuernos, también permitía conectarla directamente
a la antena que teníamos en el tejado de la casa del pueblo, y así la señal pues era de mayor calidad. Bueno, pues todo un avance, porque aquello, la verdad es que fue una pasada para nosotros el día que entró aquella televisión en casa. Y es que si hasta ese momento éramos nosotros quienes habíamos estado yendo a las casas de los vecinos para ver la tele, ahora había otros vecinos que no tenían tele y que venían a la nuestra, y nosotros, por supuesto, estábamos encantados. Qué recuerdos de aquellos años. Y allí sigue el aparato. Estaba resguardado por una bolsa de basura en la casa del pueblo, siendo poseedor de miles y un recuerdos de una de las épocas más bonitas de mi vida. Lo dicho, qué año aquello. Ese ha sido el primer tesoro tecnológico. Vamos con el segundo. ¿Cuál es? Pues bueno, os lo podéis imaginar, la segunda televisión que entró en casa. Sí, la que llegó después de la Vanguard. Ya hablamos de principios de la década de los años 90 y, como os podéis imaginar, esa sí era ya una televisión a color. La marca, pues Philips, y el modelo, a ver si no me equivoco, 20GR1250/36B. No os preocupéis, que también os dejo una foto en la nota del programa. Las fotografías que os voy a dejar son de ahora, de cómo están en este momento todos estos tesoros tecnológicos, ¿eh? Tampoco era una tele muy grande, unas 21 pulgadas o así, ya sí tenía mando a distancia, y la señal le llegaba únicamente a través de un cable, este sí, conectado a la antena del tejado de la casa. Era la típica televisión de tubo, es decir, tenía un culo muy largo, y eso nos obligó a hacer un agujero en la parte trasera del mueble del salón donde poníamos la tele. Tuvimos que hacer un agujero para sacar ese culo, el tubo de imagen de la tele, si no, es que no entraba. Recuerdo el mal rato que llevó mi madre cuando mi hermano y yo allí cortábamos el mueble por detrás, pero al final todos muy contentos, ¿vale? También recuerdo que esa tele no fue un regalo, ¿no? La compré yo, y ¿sabéis cómo? Pues con el primer sueldo que gané trabajando como camarero de la churrería de mi pueblo, la Quisca y los hermanos Cámara. Con ellos me recorría los veranos media provincia de Jaén y de Córdoba, de feria en feria, yo de camarero, sirviendo churros, chocolates, café, anisete, en fin. Madre mía, qué años, qué buenos años. Trabajar de churrero era la forma que yo tenía para conseguir ingresos y así poder pagar los gastos que me generaban estar estudiando la carrera en Sevilla. Y me fui bien, me fue bastante bien, pero siempre tuve claro que el primer sueldo que ganase con aquello, pese a que la necesidad de conseguir dinero para la carrera era importante, como digo, siempre tuve claro un deseo. El primer sueldo iba a ser para comprar una tele en color para la casa. Y así es como llegó esta Philips. Y allí sigue, en su mueble de siempre, en su sitio de siempre, en el salón de la casa del pueblo, esperando que alguien la encienda para volver a ser el centro de atención. Lo dicho, qué años aquellos. Ese es el segundo tesoro tecnológico. Vamos a por el tercero, que este está formado por varios elementos, ¿sí? Un tesoro múltiple. En concreto 5, porque voy a hablar de 5 máquinas de escribir. Sí, 5 máquinas de escribir. Empiezo por 2, de la misma marca, Olivetti Lettera 40. Vamos a ver, lo repito, Olivetti Lettera 40. Una es azul y otra es blanca. Son las 2 máquinas de escribir con las que mi esposa y yo aprendimos mecanografía. Y es que un día a la semana venía un señor de fuera, un profesor, venía a enseñarnos al pueblo. Nos apuntamos muchos chavalinas y chavalinas de allí, el pueblo es Higuera de Calatrava, lógicamente. Para nosotros era todo un avance tecnológico el tapar con tapones de colores, tapones de plástico, las letras de la máquina de escribir. Y la íbamos pulsando las teclas al son de la musiquilla, las luces y el ritmo que nos marcaba el profesor a través de una gran pantalla digital que presidía la clase y que reproducía el teclado de las máquinas. Cada vez que se encendía la lucecita de una de las teclas, nosotros la pulsábamos en la máquina de escribir. Bueno, pues una de estas 2 máquinas de escribir todavía conserva unos papelitos de colores pegados sobre cada una de las teclas, que imagino que aquello lo que pasó fue que se perdieron los tapones de plástico, que se nos perdía muy habitualmente, bueno, y recurrimos a hacer papelitos de colores y pegarlos encima. Y así, pues, nos permitía
seguir las clases sin ningún problema. Las dos máquinas conservan aún la funda de plástico duro con asa que tenían para transportarla con más facilidad. También, como digo, voy a dejar fotos de cómo están las dos máquinas de escribir. Y este pack de máquinas de escribir, os recuerdo que eran 5, hoy he hablado de 2, se completa con 3 más. Una Olivetti Pluma 22, esta era de mi tío Valentín, mi tío era sacerdote, y con ella escribía cada semana las homilías que pronunciaba los domingos en misa, después de leer el Evangelio. Recuerdo que era muy fácil escribir en ella, más que con las que aprendimos nosotros, con la otra Olivetti. Era más ligera y aunque está algo más deteriorada, sí sigue conservando su funda de plástico. Hay otra máquina de escribir, la cuarta, marca Mecanográfica Gregorio. Sí, una máquina de escribir cuya marca era y es Mecanográfica Gregorio. Lo podéis ver en la nota del programa. ¿Os suena, verdad? Mecanográfica Gregorio. Bueno, pues esta máquina se la compró mi esposa para preparar las oposiciones que estaba estudiando de auxiliar administrativo para el Ministerio de Justicia. Tenía ella para las oposiciones unos pocos libros, los manuales con los que estudiaba, pero también había que hacer una prueba de mecanografía. Y entonces todo el mundo lo que hacía era comprarse el mismo modelo de máquina de escribir con la que después se hacía la prueba. Y bueno, allí sigue la máquina en una estantería, también esperando que alguien escriba algo con ella. Y acabamos la quinta máquina de escribir. Ojo al dato, os digo, marca y modelo Samsung SQ3200L. Esta sí que fue un avance a todas las máquinas de escribir que os he enumerado. Sí, ¿sabéis por qué? Porque era eléctrica. La compramos precisamente para escribir los textos con los que elaborábamos cada número de El Peregrino, la revista que cada mes informaba de cuánto ocurría allí en el pueblo, en Higuera. Empezamos con nuestra Olivetti, pero estábamos a todas horas tirando de tipe para corregir los errores. Y eso pues hacía que fuésemos muy lentos, era muy tedioso. Por eso, y con los primeros dinerillos que apañamos, invertimos en tecnología para la empresa. El segundo equipo tecnológico que compramos fue esta máquina de escribir eléctrica. Por cierto, si queréis saber cuál fue el primero, escuchar el podcast de los tesoros de enero. Bueno, pues digo, esta máquina era una pasada porque tenía una pantallita digital donde se podía corregir el texto antes de que se imprimiera en el papel. Y aún así, si había algún error, era posible corregirlo gracias a una cinta de tinta blanca que estaba junto a las otras dos, la de tinta negra y tinta roja, y que traía la máquina y que se usaba automáticamente. Aquello era como magia para nosotros. Además, el teclado era más suave, más fácil de pulsar. De hecho, era muy parecido, casi igual a los teclados de los ordenadores actuales, ¿no? El carro también era automático, en fin. Como os comento, un auténtico avance para aquellos aprendices de periodistas que éramos y que nos los pasábamos genial haciendo todo aquello. Como digo, de todas las máquinas vais a tener imágenes en la nota del programa. Y acabo con el cuarto y último tesoro tecnológico que he encontrado en esta segunda búsqueda de limpieza de trasteros y que para mí es, os lo digo, la joya de la corona. Se trata de una radio antigua que siempre ha estado en la primera planta de la casa del pueblo y que también os reconozco, nunca, jamás he escuchado. Nunca la he visto funcionando. Siempre la he visto en el mismo lugar, sobre una vieja cómoda de madera antigua, protegida del polvo gracias a una vieja tela echada por encima y, como digo, siempre apagada. Es una radio marca Philips, modelo BE512A, que necesita un transformador de corriente para poder ser usado. Y allí está el transformador al lado de la radio. Como digo, como nunca la he visto encendida, no sé si funciona. Y siempre me ha dado miedo conectarla a un enchufe para probarla. ¿Por qué? Porque temo que se queme algún componente de estos que tienen por dentro y me la cargue del todo. Pero os reconozco, una de las ilusiones de mi vida siempre ha sido y es que un técnico, alguien entendido en el asunto, pues la revise, me diga que está ok y pueda ponerla en marcha.
Bueno, pues como os comento, la radio me ha enamorado desde que la descubrí cuando yo tenía 7 años. Es decir, hace más de 44 años que la vi, que tengo ganas de que funcione, de echarla a andar, y desde entonces ha sido mi gran tesoro de la casa del pueblo, y espero y confío en que algún día pueda disfrutar escuchándolo. Cuando la veáis en la fotografía, no os penséis que hay una radio carísima, antiquísima. No, es, bueno, pues la típica radio antigua, pero que para mí tiene un valor sentimental brutal. Y hasta aquí el report de agosto. Reconozco que son tesoros más que nada sentimentales, pero tesoros al fin y al cabo y tecnológicos, porque en su día todos fueron un elemento tecnológico muy pero que muy importante. Lo que pasa es que al haber sido, bueno, pues sobradamente superados por la tecnología, pues ya casi nadie nos acordamos de ellos, casi. Pero ya digo que marcaron una época. A mí en concreto marcaron varias partes de mi vida que son imborrables y que cuando tengo delante de mi ojo estos tesoros, revivo aquella época con una morriña tremendamente agradable. Es todo. Gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando cada mes en islamac.es con Y. También en tu podcatcher favorito, en Amazon Music, en Spotify, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast. Y por supuesto, no dudéis en hacerme llegar cualquier tipo de sugerencia, duda o inquietud que tengáis. Insisto, también espero vuestro feedback. Además, me encantaría recibir propuestas de temas a tratar, a ser posible, y como a mí me gusta, centrados en el periodismo y el deporte en relación con la tecnología. Espero que os haya gustado. Saludos cordiales.